En el capítulo 15, la semana pasada nuestro pastor nos llevó a considerar los débiles y los fuertes en la fe, a manera de conclusión de estos temas. Y la porción que vamos a estudiar el día de hoy, pues si el pastor la semana pasada dijo que los primeros versículos eran la colita del tema de hace 15 días, pues esto es el final de la colita del tema de hace 15 días. Y vamos a estudiar los versos 7 al 14, en donde Pablo termina toda esta sección en la que ha tocado este tema tan importante de la vida en comunidad, en nuestra adoración, ante nuestras opiniones con respecto al gobierno, nuestra postura ante las autoridades, nuestras opiniones con respecto a las preferencias culturales, religión, ¿no? Va a terminar esta sección en los versos 7 al 14 haciendo una exhortación específica, clara, a vivir en unidad. Y dice desde el verso 7: por tanto, ¿qué tanto es tanto? Pues bueno, lo que estudiamos los capítulos anteriores. Por tanto, recibíos los unos a los otros. Y me encanta que Pablo da este máximo ejemplo en la vida de todo cristiano, que es Cristo mismo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión con un propósito triple. Dice, para, número 1, mostrar la verdad de Dios. Jesucristo es el camino, es la verdad y la vida. Y Cristo, más que venir a predicar la verdad, vino a modelar la verdad. Dice el Evangelio de Juan que le vimos lleno de gracia y de verdad. Entonces vino para eso. Pero vino también para confirmar las promesas hechas a los padres, propósito número 2. Y vemos que en Cristo se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento en las que Dios prometía un Salvador. Así es, desde el principio del Antiguo Testamento hasta el fin del Antiguo Testamento, el tema central es: Dios ha prometido un Salvador, espérenlo. Dios prometió eso, salvarnos, hacerse hombre, venir, vivir una vida perfecta y entregar su vida por nosotros. Todas esas promesas, ¿en quién se cumplieron? En Cristo. Entonces vino para mostrar la verdad de Dios, vino para cumplir las promesas hechas a los padres, pero me encanta, y también para que los gentiles, ¿qué dice ahí? Glorifiquen a Dios por su misericordia. Estos dos versículos nos muestran el propósito de la unidad. ¿Con qué propósito Pablo nos exhorta a recíbanse los unos a los otros? O sea, vivan de esa manera unidos, unánimes. ¿Cómo? Recibiéndose los unos a los otros. ¿Cuál es el propósito de este mandamiento? Que los gentiles glorifiquen a Dios. Que más personas se unan a este sentir, a esta mente, a este deseo de que Dios sea glorificado. Y me encanta porque Pablo comienza diciendo: Cristo mismo vino para esto. Cristo mismo vino también para que los gentiles glorifiquen a Dios. Y de hecho, al hacernos la exhortación, al darnos este mandamiento, recíbanse unos a otros, dice, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Y hay algo en la unidad que experimentamos, en la unidad cristiana, hay algo que hace que Dios sea glorificado. No solo la Biblia nos lo enseña, la historia nos da testimonio de ello. Es muy interesante que una de las primeras apologías que un hombre cristiano hizo ante todo un mundo de incrédulos que malinterpretaban el cristianismo, que criticaban al cristianismo, que perseguían al cristianismo, Tertuliano, en una de sus apologías, escribe y registra palabras atribuidas a la multitud de incrédulos, de no creyentes, con respecto a los cristianos. Ellos decían: mirad cómo se aman. Tertuliano registra que esa es una expresión que todo el mundo no cristiano decía acerca de los cristianos. Y me llama mucho la atención porque malinterpretaban todo acerca del cristianismo en el primer siglo. Pensaban que era una secta judía, en primer lugar pensaban eso. Pensaban que en estas fiestas llamadas ágapes, en las que se reunían a celebrar la cena del Señor, a partir el pan, a comer,
a comer el pan, a beber el vino, ¿no? Pensaban, es que ahí comen niños porque sacrifican al Hijo de Dios. Sacrifican al Hijo de Dios, entonces que se encarna en no sé qué. Y entonces había toda una nube de confusión con respecto a lo que los cristianos creían. Pero no había confusión con respecto a algo. Se amaban. Morían en el Coliseo, morían perseguidos, morían apedreados como comunidades, abrazados, adorando a Dios, cantando himnos, cantando salmos, tomados de las manos, juntos hasta el final. Eso al mundo le quedó muy claro. Y el impacto de esa iglesia primitiva fue tan efectivo, aún con todos los malentendidos teológicos que habían alrededor del cristianismo en ese tiempo. Su impacto fue tan poderoso que ha llegado al año 2000 al DF. ¿Será importante la unidad? ¿Qué opinas? Es muy importante. Entonces Pablo nos dice, recíbanse los unos a los otros. Recíbanse así como Cristo nos recibió. Y me encanta que Jesús en la noche en la que Él fue entregado, de las muchas cosas que Él habló con sus discípulos, una de las que más probablemente recordamos es esta expresión de Jesús en Juan 13:35, donde dijo, en esto conocerán todos conocerán que son mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Y me hace pensar, Semilla de Mostaza, como cualquier iglesia, es todo menos perfecta. Y si tú eres como yo, seguramente estás agradecido por Semilla de Mostaza. Y en momentos seguramente dices, es que esta iglesia es perfecta. Y entiendo a lo que uno se refiere cuando uno se expresa de esa manera. Y es perfecta en un sentido, en que es la provisión de Dios para gente como tú y como yo, ¿no? Y es maravilloso, y yo soy agradecido con Dios infinitamente por mi iglesia. Me encanta, soy el hombre más afortunado del mundo por estar aquí con ustedes, por servir aquí en esta congregación. Pero no somos perfectos. Y entre las muchas cosas que probablemente la gente asocia con Semilla de Mostaza, podríamos enumerar algunas cosas. La música, por alguna razón, hasta el día de hoy nos consideran una iglesia muy musical, ¿no? La palabra de Dios creo que va por delante de todo. Creo, espero, supongo, ¿verdad? Pero ¿qué tal el amor? ¿Seremos conocidos por eso? Me pregunto esto porque al finalizar toda esta maravillosa y profunda exposición del Evangelio, Pablo no nos deja lugar a dudas. Uno de los resultados inconfundibles del Evangelio es la unidad. Es la unidad. Y de hecho Efesios, en la epístola a los Efesios, en el capítulo 1, verso 10, Pablo nos dice, inspirado por el Espíritu Santo, vamos a leerlo, por favor, acompáñame ahí. Efesios capítulo 1, verso 10, dice, bueno, leamos desde el verso 7, Efesios capítulo 1, verso 7, dice, hablando de Jesús, Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Cuál es este propósito que Dios se había hecho en sí mismo? Verso 10, de reunir, ¿cuántas? Todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Pablo, ¿a qué te refieres con reunir todas las cosas en Cristo? Las que están en los cielos como las que están en la tierra, o sea, todas. Todas. Hay algo maravilloso que el Evangelio es capaz de producir: unidad. Unidad. Nos separa del mundo, esa es la verdad. Nos divide del mundo, y a eso se refiere Jesús cuando dijo: no he venido a traer paz al mundo, sino espada y división, porque se dividirá la madre en contra de la hija y la nuera en contra de la suegra. Bueno, eso a veces no se necesita mucho del Evangelio para que eso suceda. En el Evangelio no debería ser así, pero Jesús en ese momento se está refiriendo a que
el evangelio iba a dividirnos del mundo, pero se supone que debe unirnos a nosotros. Y la unidad cristiana va más allá de simplemente estar de acuerdo, porque eso es algo meramente humano. Una organización humana puede llegar a acuerdos, pero tú y yo somos una familia, somos el cuerpo de Cristo y debemos de tener un mismo propósito: que Dios sea glorificado. Y creo que muchas veces la causa de divisiones en las iglesias, tan variadas como pueden ser, tienen un común denominador. Las personas que causan división han perdido de vista el propósito máximo por el cual Cristo nos ha alcanzado, y este es glorificarle a Él. Entonces, si tú y yo tenemos como máximo propósito que Cristo sea glorificado, créeme, vamos a comenzar a experimentar el poder de Dios a través de su Espíritu Santo, que nos va a comenzar a hacer en realidad un cuerpo. Tú y yo sabemos que somos un cuerpo, tú y yo tal vez creemos que somos un cuerpo, pero créeme, cuando comenzamos a vivir esta realidad, Cristo es glorificado como nunca. Y comenzaremos a experimentar esta realidad en nuestra familia en primer lugar. Es increíble la cantidad de consejerías que una y otra vez atendemos con respecto a diferencias familiares, problemas en la familia. Y muchos de esos problemas se podrían solucionar si cada parte estuviera enfocada en glorificar a Dios. Pero cuando están enfocados en sí mismos, en sus opiniones, en sus preferencias, en sus derechos, en sus deseos, en sus planes, en sus impresiones, en sus sentimientos, en el resultado, por supuesto, va a ser división. Pero cuando estamos enfocados en glorificar a Cristo, créeme, ese es el mejor pegamento celestial para tu matrimonio, para tu familia y para nuestra iglesia. El texto lo dice claramente: recíbanse unos a otros como Cristo nos recibió. ¿Para qué? Para gloria de Dios. Dios es glorificado cuando vivimos esta unidad. Como está escrito. Sigue en la última parte del verso 9. Pablo va a comenzar a citar la Escritura. Ya nos dijo el propósito de la unidad, que es que Dios sea glorificado, ¿verdad? Ahora va a citar la Escritura y nos va a mostrar el medio para lograr esta unidad. Dice, como está escrito: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Otra vez dice, subraya esta palabra: alegraos, gentiles, con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Pablo cita porciones de las tres distintas secciones que componen la totalidad de la Escritura para un judío. Un judío consideraba que la Biblia, su Antiguo Testamento, la Biblia, se componía de tres secciones, que es la ley, los salmos y los profetas. Entonces Pablo, hablando de la unidad con los gentiles, cita el Antiguo Testamento y demuestra que a lo largo de toda la Biblia, en el Antiguo Testamento, Dios tenía ya ese plan de unir a los judíos con los gentiles en un solo cuerpo llamado la iglesia. Ahora, ¿por qué Pablo está dedicando tanto tiempo a esto? ¿Recuerdas que desde los primeros capítulos de Romanos, Pablo hace normalmente como cambios entre las audiencias a las que se dirige, ¿no? Y tú habla a los que conocen la ley, ¿recuerdas? Usa expresiones como de este tipo. De repente le habla a gentiles, de repente le habla a judíos, ¿no? ¿Por qué Pablo está usando esta manera de expresarse? Bueno, nadie sabe a ciencia cierta de qué manera comenzó la iglesia en Roma, pero una de las explicaciones más probablemente es la más certera. Dice que en Hechos 2, cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo, ¿recuerdas? Había judíos y prosélitos de todas las naciones en Jerusalén que habían ido al Pentecostés, a la Pascua, y se quedaban al Pentecostés. Entonces vino el derramamiento del Espíritu Santo, hubo una conversión masiva, y eventualmente pues esas personas extranjeras, muchos
tuvieron que regresar a sus casas. Se especula que algunos decidieron quedarse en Jerusalén y vivir ahí. Por eso es que de repente hubo viudas de griegas, viudas de judíos y demás. Entonces, dentro de toda esta multitud había personas probablemente de Italia, de Roma. Regresan ya convertidos, ya con una fe cristiana, siendo judíos, y seguramente comienza a desarrollarse una vida en comunidad ahí, predominantemente judía. Pero sucede algo interesante en Hechos capítulo 18. Quiero que me acompañes ahí, por favor. Hechos capítulo 18. En el verso 1 dice: después de esas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un, ¿qué cosa? A un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Entonces, toda esta comunidad de ya convertidos en Hechos 2 regresan a Roma, algunos, ¿no? Y en algún momento, la Biblia no nos da la razón, pero el emperador romano, Claudio, ordena que todos los judíos salgan de Roma, salgan de Italia, de hecho de toda Italia. Y entonces, ¿qué sucede? El resto de creyentes que se quedan en Roma son gentiles, y la influencia judía sobre la fe cristiana comienza a desvanecerse. Este suelo de tradición judía sobre el que estaba germinando la cristiandad en Roma desaparece por completo, porque los judíos tuvieron que salir. Pero en Romanos capítulo 16 dice en el verso 3, recuerda, Pablo está escribiéndole a los romanos, dice: saludad ¿a quién? A Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. O sea que Priscila y Aquila ya están en Roma de nuevo. Algo sucedió, probablemente murió el emperador, y el siguiente emperador revoca esta orden de que los judíos abandonen Italia, y los judíos comienzan a regresar. Y estos judíos cristianos que habían salido, como Aquila y Priscila, regresan a Roma y se encuentran con un cristianismo que ya prácticamente no tiene nada de vestigios judíos, y comienzan las tensiones y comienzan los problemas. Entonces Pablo escribe y Pablo les dice, por eso Pablo se dirige a las dos audiencias. ¿Tiene sentido ahora para ti esto? ¿No? Y Pablo cita el Antiguo Testamento y dice: este es el plan de Dios desde el Antiguo Testamento, que se reciban los unos a los otros. Y me encanta porque todas estas citas que Pablo hace del Antiguo Testamento están enfocadas en una sola cosa: adoración, alabanza. Si te das cuenta, desde el verso 9 en la parte final dice: yo te confesaré entre los gentiles. ¿Acaso no la alabanza o el sacrificio de alabanza es el fruto de labios que confiesan su nombre, verdad? Yo te confesaré entre los gentiles y, ¿qué dice? Cantaré a tu nombre. Verso 10, alegraos gentiles con su pueblo. Otra vez, verso 11, alabad al Señor todos los gentiles, magnificad todos los pueblos al Señor. Entonces, ¿cuál es el medio para lograr la unidad a la que Dios nos está llamando? ¿Cuál será? Alabar a Dios, glorificar a Dios. Que ese sea nuestro deseo, que esa sea nuestra meta, que ese sea nuestro palpitar. El palpitar de nuestro corazón debe ser ese, que el nombre de Dios sea glorificado, alegrarnos. Y quiero hacer énfasis en esto, porque nuestras reuniones están diseñadas así. ¿Te das cuenta? Comenzamos con un tiempo de adoración y alabanza. Si hasta ahora pensabas que este tiempo de adoración y alabanza con instrumentos son como los cortos comerciales en el cine que te dan tiempo para llegar con calma, pues no, te estás perdiendo una gran bendición. Te estás perdiendo de alegría, te estás perdiendo de magnificar el nombre del Señor, te estás perdiendo de esto. Y muchas veces, no sé por qué, pero de repente a las personas les cuesta trabajo como integrarse a la iglesia. Habría que revisar eso. ¿Tienes esta disposición de alabar al Señor, de glorificar al Señor junto con nosotros? Es importante. Preparémonos, démosle importancia a este tiempo de alabanza, de adoración. Dios es glorificado cuando nos enfocamos en esto. Primera de Pedro capítulo 2, verso 9.
es un pasaje que seguramente conoces muy bien. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice, me encanta que este es Pedro hablando, y dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y normalmente esa es la parte que nos gusta, y esa es la parte que se nos queda, ¿no? Es que, Señor, soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, adquirido por ti. Sí, pero hay un propósito. ¿Para qué? Anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si solo estamos enfocándonos en nuestras diferencias, es que él raya su Biblia. A mí no me gusta rayar mi Biblia. Es que él canta muy fuerte. Es que él ora demasiado. Es que él levanta las manos. A mí no me gusta levantar las manos. Si estamos enfocados en eso, en lugar de estar enfocados en glorificar al Señor, vamos a vivir todo el tiempo amargados, frustrados, sin conectar con la iglesia que Dios ha provisto para nosotros. Y Pedro nos dice, el propósito por el cual fueron adquiridos por Dios, el propósito por el cual eres real sacerdocio, no es para que te traten como rey, papá, sino para que glorifiques al rey, para que anuncies sus virtudes. Bueno, Lenin, pero Pedro le está escribiendo a los judíos dispersos en todo el mundo, ¿no? Verso 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, ¿cuál es el medio para lograr la unidad a la que Dios nos está llamando? Alabar a Dios, glorificar a Dios. ¿Cuál es el propósito de la unidad a la que Dios nos está llamando? Que Dios sea glorificado también. Ahora veamos el resultado. Regresando a Romanos capítulo 15, veamos ahora el resultado de la unidad a la que Dios nos está llamando, que es glorificar a Dios. En la clase de adoración en el instituto, prácticamente puedes pasar el examen si contestas para gloria de Dios. No importa la pregunta, tú contesta para gloria de Dios y te pongo buena. No es cierto. Algunos se están enterando que reprobaron ahorita. El verso 13, mira el maravilloso resultado, que en realidad sí es que Dios es glorificado, pero lo explica de una manera distinta. Dice en el verso 13, y el Dios de esperanza os llene de, no la mitad del gozo, no el 70% del gozo, no 98.9% de gozo, todo gozo. Y el Dios de paz, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. ¿Por qué algunas veces el cristiano carece de gozo? Porque no está viviendo la unidad a la que Dios lo ha llamado. Porque no tiene en su mente, en su corazón, esta prioridad máxima de glorificar a Dios. En lugar de agradarse a sí mismo, no tiene este propósito máximo de agradar a Dios, de glorificar a Dios en comunidad. Y dice Pablo, el Dios de esperanza los va a llenar de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta que Pablo menciona aquí características que nos remiten al fruto del Espíritu Santo? ¿Sí te das cuenta? Romanos 15:13 dice esperanza, gozo, paz. En el verso 14 tengo aquí subrayado bondad, por ejemplo. Y recuerdas en Gálatas capítulo 5, vamos para allá, acompáñame ahí por favor. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, desde el verso 14 dice así: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. ¿Cuál será? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No dice morderás, dice amarás. Y Pablo lo aclara, verso 15: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, pues échenle un ojo, no vaya a ser que se consuman también unos a otros. Digo pues, es como si dijera Pablo, ¿qué es lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es esto: anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, el del Espíritu es contra la carne, etcétera, 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 etcétera. Y nos menciona las obras de la carne, que son, entre otras, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, cosas que van totalmente en contra de la naturaleza del Espíritu.
que quiere producir unidad. Ahora, en el verso 22 Pablo menciona estas características que son el fruto del Espíritu. Juntas conforman el fruto del Espíritu, no los frutos, sino Él. Verso 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Y ya vimos esto, ¿verdad? En esto conocerán todos que son mis discípulos y se aman unos a otros. El fruto del Espíritu es ese: amor, gozo, paz. Leímos hace rato, ¿verdad? El Dios de toda paciencia os llene de gozo y paz en el creer. Dice paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Algo sucede cuando nos disponemos a vivir la vida en unidad a la que Dios nos está llamando a vivir. Y creo que no es muy popular hoy esta idea de ser cristiano particular, ¿no? Hace algunos días un taxista me trajo hacia acá y en el camino comenzó a evangelizarme. Y dije, me lo voy a poner rudo, así de, ay, no es cierto. Le voy a dar argumentos en contra, no es cierto. No, empezó a evangelizarme y yo, sorpresa, cuando le pregunto, le dije, pues, sí, yo ya soy cristiano, brother, gracias por, qué chido, no sé qué. ¿Y dónde te congregas? Le pregunté. Le dije, precisamente voy a mi congregación. ¿Tú dónde te congregas? No, eso de la iglesia no es para mí. Cristo sí, pero la iglesia no. Entonces, pues en el amor del Señor le jalé las orejitas, ¿verdad? Y le dije, bro, la Biblia nos dice que Cristo amó de tal manera a la iglesia. Eso está en la epístola a los Efesios. Léela completita hoy en la noche, no te voy a decir dónde para que lo busques, pero ahí está, lo dice, que Cristo amó de tal manera a la iglesia que se entregó a sí mismo por ella, por la iglesia, por la totalidad de la iglesia, para santificarla y purificarla por medio del lavamiento del agua por la palabra. Y esto es lo que sucede cuando nos reunimos como el cuerpo de Cristo, como su novia, como su iglesia. Dios usa su palabra de una manera distinta que cuando lo buscamos en lo individual. Y no me malentiendas, no estoy diciendo que no leas tu Biblia en lo individual, en tu casa, solito, todas las mañanas, con tu tacita de chocolate o de café. Eso tiene lugar, es importante y no tiene un sustituto, es parte importante de nuestra vida. Pero esta otra también lo es. Y entonces, ¿por qué muchas veces el cristiano no tiene gozo y no tiene paz en el creer? Porque está viviendo su vida cristiana solito. Es como la pulga chiquita en la patita izquierda de un perrito que está en una zona muy lejana y apartada en el bosque donde nadie sabe de su existencia. Y sus luchas con el pecado, sus malas decisiones, sus retos en la vida, los está enfrentando solo. No sabes qué agradecido estoy yo de que hoy estamos aquí, tú y yo. Estamos aprendiendo del Señor, estamos amonestándonos los unos a los otros. Dios quiere que tú experimentes el gozo. Yo ya lo estoy experimentando, la neta. Y no es por pararme el cuello, pero estoy gozoso de ser parte de esa comunidad de Semilla de Mostaza. ¿Estás experimentando tú ese gozo o estás viviendo la vida solito? El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y me encanta porque Pablo añade al final de esa sección, dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Así que la amonestación que debemos hacernos hoy es esta: caminemos juntos. Yo sé que esta es una congregación muy grande, una manera por medio de la que el Señor está proveyendo de espacios para generar relaciones íntimas con amigos cristianos, son los discipulados. Pregunta, ¿te estás discipulando? Si tu respuesta es no, discipúlate, brother, discipúlate. Y cuando venimos los miércoles, yo te voy a invitar a esto. No sé lo que opina el pastor, ya la próxima semana a lo mejor va a decir todo lo contrario, pero yo te invito a que los miércoles cuando vengamos no te sientes por allá, brother, por allá ahí todos dispersos. Sentémonos juntos, saluda a una o dos personas, pregúntales cómo están y preparémonos
Preparémonos, enfoquémonos cuando nos reunimos para adorar al Señor. Dios quiere glorificarse en nosotros. Algo que me llama mucho la atención es que cuando nosotros nos disponemos y estamos juntos, Dios derrama de su Espíritu Santo. Muchas veces esa es una oración constante, ¿no? Muchas veces oramos así, aún desde el púlpito, o cuando oramos por las personas al final de cada reunión: Señor, derrama de tu Espíritu Santo sobre esta persona y llénala de tu Espíritu Santo. Pero sabes, hay un patrón en la Biblia, en Hechos capítulo 2, y con esto terminamos. Hechos capítulo 2. El Espíritu Santo se recibe por gracia, por fe. No recibimos el Espíritu por las obras de la ley. Eso debe quedar muy claro. Pero sí hay condiciones que favorecen el que tú y yo estemos en la disposición de recibir la llenura del Espíritu. Y en Hechos capítulo 2 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente sacazonapan, brother. El Espíritu Santo descendió sobre ellos y sus vidas nunca fueron iguales. Su cristianismo nunca volvió a ser igual. Y yo quisiera que hoy nos uniéramos en alabanza, en adoración. Yo quisiera que tomáramos un momento para pedirle perdón al Señor si hemos despreciado la provisión que Él nos ha dado de comunión unos con otros, ¿no? Si hemos despreciado la oportunidad de tener una iglesia con distintas reuniones, discipulados, ¿no? Si hasta ahora has creído: no, yo puedo vivir mi cristianismo solo, arrepiéntete de eso y experimenta hoy la llenura del Espíritu en unidad junto con los demás. Y oremos por esto. Oremos para que Dios ponga en todo semilla de mostaza, en todos nosotros, este deseo de ser uno solo. Somos uno solo, pero debemos desear experimentar esa realidad. Y quisiera que oráramos también para que Dios nos llene de su Espíritu Santo. Dios quiere hacer algo especial hoy. De verdad, Dios quiere hacer algo especial. Y no tengas en mente una cuestión mística: no te vas a caer. A lo mejor te caes porque cualquier otra cosa. No es eso de lo que estoy hablando. Estoy hablando de que Dios puede transformarnos. ¿Qué sucedió cuando Dios derramó su Espíritu Santo el día de Pentecostés? Precisamente los gentiles comenzaron a glorificar al Señor. Prosélitos, gente no judía que sabía del Dios de Israel y que estaban allí en Pentecostés, a pesar de que tenían barreras lingüísticas, el Espíritu Santo, a través de esta unidad que la iglesia tenía, el Espíritu Santo venció esas diferencias culturales y a una voz glorificaron al Señor en distintos idiomas. En otras palabras, el resultado de la unidad es que el Evangelio fue proclamado mucho más eficientemente.